Hola Maumi, Lucía con la que me estuve mandando mensajitos. Bueno, me Ajá. alegro mucho de verlos otra vez y de verlas. Eh, bueno, Maumi arrancó con todo. Bueno, parece que Sí. nos vamos a seguir viendo, lo cual me da una alegría enorme, porque a veces estos encuentros que son introductorios nos dejan a todos así como en un pequeño estado de ebullición y nos despiertan muchas ganas. Y con las ganas vienen las dudas, y de eso vamos a empezar a hablar en el encuentro de hoy, que es el último. Pero bueno, a ver, Maumi, me parece importante esto que vos planteaste de alguien que tiene dudas, de decir, ¿y puedo participar del taller si vengo medio flojo o floja de lecturas? Bueno, yo voy a decirles algo que es obviamente una impresión y que me parece que todos ustedes quienes pertenecen o son miembros o forman parte de esta comunidad que es la Balandra, y por el nivel de participación, las preguntas y los comentarios que han hecho en estos 4 encuentros, creo que son que se pueden definir tranquilamente como lectores y lectoras. Eh, y además les voy a contar algo que es recontra personal. El año pasado, en el momento más difícil de la cuarentena, digamos, en el aislamiento total, yo hablaba mucho con amigas y amigos, muchos de ellos escritores y escritoras, gente publicada y demás, y muchos no podían escribir una línea, no podían leer, no mantenían la atención en 5 páginas seguidas de un libro. Yo estaba muy enfocada, y este año, que estamos en una situación un poco difícil de clasificar, ¿no? Porque la pandemia está desatada, no estamos aislados, en fin. Mis lecturas están absolutamente atadas a mi actividad puramente profesional, es decir, me cuesta mucho leer por placer. De modo que puedo decir, estoy pasando un momento de crisis con la lectura, porque en el momento en que la actividad profesional de trabajo vinculada a libros que estoy editando, vinculada a los grupos de talleres que tengo durante la semana y demás, o sea, no encuentro un momento en el que pueda entregarme a la lectura. Leer en este sentido también es como escribir. Digamos, hay momentos en que uno está muy conectado con los seres, y hay momentos en que uno no está como si yo les dijera, en la práctica, en lo físico de la escritura, pero de todas maneras algo está trabajando en la cabeza y hay algo que no se perdió, hay un hilito que no se cortó. Eh, por supuesto que hay una diferencia entre estos encuentros donde yo he tomado la palabra demasiado tiempo para mi gusto, eh, y un taller. Miren, yo creo que la mejor idea de pensar en un taller es decir, vengan con los mamelucos y con las zapatillas más viejas porque nos vamos a enchastrar. ¿No? Para mí es esto, cuando algún asistente a alguno de mis grupos dice, bueno, no sé, lo que mandé me parece horrible, o esto no me gusta, o no le encuentro ningún sentido a lo que hice, pero lo mandé igual, y yo digo, pero es que justamente el lugar para venir con algo que todavía no termina de amalgamarse, de armarse, y con el que nos genera dudas, es el taller, es el lugar donde vemos eh, los borradores, es el lugar donde vemos el proceso, y es el lugar, sobre todas las cosas, donde disfrutamos el proceso. Por supuesto que hay un grado de exposición absolutamente necesaria, porque uno va a un taller a mostrar sus textos, y a veces, ¿viste? Es como salir a la calle. Bueno, ¿cómo salgo? ¿Con los pelos todos así, o salgo impecable? Me pinto, salgo más o menos, me pongo los anteojos oscuros, me tapo las ojeras. Bueno, uno sale igual. A mí me gusta la idea del taller. Yo hace muchos años tuve periodos en que estudié pintura, me gustaba mucho ir a algún lugar a pintar. No a dibujar, a pintar. Y me gustaba mucho el enchastre, la cosa física de los materiales. Y siempre tengo ese recuerdo de un lugar manchado, oloroso, con muchas capas. Y donde uno está como, ¿no? En una búsqueda, y además la cosa material de la pintura, que supongo que se hace todavía más crítica en algún sentido, más profunda con la escultura, con otro tipo de intervención física, da
hace muy patente la idea del trabajo. La escritura, y sobre todo la escritura automatizada, digamos, en el sentido de lo que nos da hoy la tecnología, yo obviamente empecé escribiendo con máquina de escribir, digo, también nos pone en una situación como que lo físico, más allá, no sé, el dolor de espalda, eh, esas cosas que nos pasan a todos los que estamos mucho tiempo en las pantallas, no está tan presente como en la materialidad, pónganle, de la pintura. Pero todos estamos inmersos en procesos creativos. Estoy viendo que hay como 8 participaciones ahora, en un ratito paro y voy mirando qué me corresponde. Entonces, eso por un lado. O sea, si hay alguien que está acá es porque hay alguien que lee. Yo no puedo imaginar que alguien haya atravesado estos 4 encuentros u otras actividades que propone un lugar como La Balandra sin lectura. Y capaz que hay un momento donde se baja la tapa de la compu y todo lo que nos queda es una serie de televisión, una comida rica y a dormir, y la cabeza no nos da para más, y además lo charlé hace 3 semanas, yo estoy trabajando con gente que vive en Chile, ¿no? Y después con una periodista colombiana y una periodista mexicana en otro proceso, en otra clínica, de un libro. Entonces, claro, ¿no? O sea, todos nuestros encuentros empiezan. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Están todos bien? ¿Están en salud? ¿Pudieron vacunarse en Colombia en las últimas semanas? ¿Cómo estás? Es profesora universitaria. ¿Qué está pasando con tu grupo de alumnos? Bueno, es decir, con la gente de Chile, ¿no? O sea, Chile está en cuarentenado desde octubre del año pasado. Es como si yo les dijera, para ir de mi casa, Congreso Balvanera, a Palermo, yo tengo que sacar un permiso. Permiso que van a chequear en varios puntos los carabineros. O sea, quiero decir, estamos todos atravesados por una situación extraordinaria y de un enorme peso emocional, ¿no? Entonces, hacemos lo que podemos. Ya a mí me parece una celebración poder encontrarnos a hablar de algo que parece tan lujoso hoy, como es intercambiar lecturas, experiencias creativas, pensar en la posibilidad de un proyecto de escritura. Y le decía justamente a los asistentes de los otros talleres, decían, bueno, esta semana me costó mucho escribir, o siento que mandé cualquier cosa, o que realmente no logro lo que estoy pensando. Y yo decía, esto de todas maneras es glorioso que podamos tener una frecuencia semanal donde intercambiar estas cosas, que además no es que solo, digamos, te cobijan, ¿no?, de esta realidad tan hostil, tan adversa y tan preocupante que vivimos, sino que tienen que ver con proyectos que no se detienen pese a la excepcionalidad. Con esto quiero decir, ¿para qué vamos a un taller? Porque esto es fundamental, es decir, no es lo mismo la dinámica de lo que vamos a compartir, y les aclaro, me hace súper feliz poder seguir trabajando con ustedes. La dinámica es distinta, porque los protagonistas de esos encuentros van a ser los textos de ustedes. Entonces, uno va a un taller para escribir, ¿no? Por supuesto que hay lecturas breves, yo escaneo, toco, pero incluso a veces son como parrafitos que yo creo, que intuyo que están vinculados o que pueden trabajar estimulando, destrabando, motorizando los proyectos particulares. La autoficción, los relatos de vida, ¿no?, tienen una característica. Nosotros, yo como coordinadora, como alguien que está guiando los proyectos de ustedes, escuchándolos, por supuesto ahora voy a hablar también de cómo trabajan horizontal, todos trabajamos horizontalmente, quiero decir, no importa que yo sea la coordinadora, todo esto circula horizontal, los textos circulan de una manera horizontal. Todo eso, el trabajo de ustedes tiene que ver con venir a explorar una experiencia creativa y un proyecto de texto. Seguramente si ustedes quieren participar en el taller es porque quieren escribir, y un taller es para escribir. Yo, teniendo en cuenta la autoficción y los relatos de vida, mi escucha de cada uno de los proyectos y de cada uno de los textos es una escucha
como singular, dirigida, única. Yo no puedo bajar, más allá de que uno pueda leer cuestiones conceptuales o teóricas, o revisar un decálogo de un escritor o una escritora X acerca del cómo hacer. Pero no estamos trabajando textos canónicos en el sentido de que tenemos que trabajar una estructura de cuento, pensar en una novela. Cada proyecto viene de alguna manera con su forma, algunas más claras, otras van a ir emergiendo, como emerge una figura de un pedazo de mármol o de un pedazo de materia, digamos, y son esos procesos los que yo acompaño, ¿no? En general escribimos y no sabemos qué estamos escribiendo. Entonces ustedes podrían decirme, bueno, no, pero yo voy a escribir, digamos, la historia de mi vida, o una parte de la historia de mi vida, o la historia de mi bisabuelo, o la historia de mi madre, o la historia de mi mejor amigo, etcétera, etcétera. Sí sabemos, o sea, nosotros tenemos más o menos una idea de cuál es el camino que vamos a transitar. Lo que quiero decir es que el trabajo con el texto es un trabajo, por suerte, plagado de asombro, de sorpresas, de irrupciones, de desvíos, y es ahí donde hay que parar la oreja y tener una escucha muy abierta y una mirada nada sesgada, como para ver realmente cuál es la dirección que nos está marcando el texto, aunque sepamos que vamos a contar nuestras mejores vacaciones a los 10 años. Felicitas, me gusta el entusiasmo de felicitas en todo. Sí, Feli, es como dice Liliana Hecker, hay que sacar a Moisés del mármol. Pero claro, ¿no? Cuando sale Moisés, Da Vinci, o sea, sale pocas veces Moisés, todos lidiamos con otro tipo de cosas. Entonces, venir al taller es trabajar. Si ya tenemos si va a haber una cantidad de participantes tal, yo trabajo en grupos bastante reducidos en general, pero nos vamos a organizar de manera tal de imponer que la lectura sea de X cantidad de personas por encuentro, de modo que en realidad ustedes van a tener que hacer como una presentación quincenal, porque no hay manera de poder leer los textos de todos en un encuentro. Después, igualmente podemos, ya planteado el primer grupo, charlar sobre qué es mejor para todos y todas, y cómo se... Y por supuesto, soy una persona sumamente flexible para escuchar las demandas de los grupos y ver qué es mejor para cada quien. La virtualidad nos impone determinadas reglas, como por ejemplo, tenemos que enviar los textos antes, ¿no? O sea, a mí me parece importante que más allá de que tengamos un espacio para una lectura en vivo, que eso a veces es una lectura complicada virtualmente, ¿no? Porque a veces alguien no tiene una super conexión, o hay días que la conexión está floja para todos, entonces esa lectura a veces es ruidosa en un sentido amplio, quiero decir, pero si tenemos los textos previos y lo podemos abrir con pantalla partida, digamos, en la computadora e ir siguiendo, yo estoy muy habituada a escuchar textos sin leerlo, pero me crió Liliana Hecker con eso, y yo creo que no todos estamos habituados a eso. De todas maneras, con la virtualidad pido los textos que se repartan antes, que todos tengamos los textos previos ya leídos incluso por cualquiera cosa técnica que no nos favorezca, para saber que podemos trabajar textos igual. Eso es por un lado en términos de entrega. Después, por el lado de la devolución, yo tengo escritas unas pautas de trabajo. ¿Y saben por qué? Fundamentalmente hay cosas que se pueden cambiar, arreglar, modificar, digamos, nada es para siempre, pero sí hay ciertas cosas que tienen que ver con la delicadeza de los materiales que se exponen en los talleres de autoficción, ¿no? Es decir, la escritura siempre habla de nosotros mismos y nos expone. Pero en este caso, esa exposición es literal, por decirlo de algún modo. Es decir, estamos hablando de nuestra propia vida. Estamos hablando de lo que para los demás son personajes, para quien está narrando es la madre, es su hermano, es su pareja, es su hijo. Sara, bueno, Sara, voy a ir contestando las cosas de a poco, ¿no? Ahora ya son un montón de preguntas y participaciones. Entonces,
Yo lo que sí pongo en pauta es el modo que tenemos que hacer las devoluciones. Para mí, lo que vale realmente de un taller no solo es entrar en un training, en un proceso de escritura, en una suerte de ejercicio, ¿no? De esos que, como diría alguien que va al gimnasio todos los días, el cuerpo me pide, sino que también entrenemos la escucha de los otros textos. Así como hay que sacar la autoficción de la catarsis, y por eso deja de ser solamente autorreferencial, autobiográfica, y pasa a ser ficción, también hay que sacar la escucha de la lectura de identificación. Es decir, es mucho más que me gustó, no me gustó, es mucho más que me emocionó, no me emocionó, es mucho más que me hizo acordar a tal cosa o no me hizo acordar a tal cosa. Es decir, tenemos que ver el texto del otro como cuando leemos ficción. Tenemos que ver si funciona la estructura, si funcionan los personajes, si los personajes hablan como deberían, si los personajes están situados en ese universo que nosotros queremos narrar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las cosas que corren para la ficción, corren para la autoficción. Sería una lectura, yo lo llamo una devolución. Una devolución. Nosotros cuando hablamos de un texto en un taller estamos diciendo qué leímos, porque a veces uno lee lo que, y el escritor dice, no, pero no es eso, yo creo que mi personaje es, no sé, es un personaje que está siempre a la deriva. Y yo digo, bueno, pero no se lo ve a la deriva. O sea, lo vemos, no sé, como un personaje indiferente, que no es lo mismo. Entonces, digo, es una devolución crítica en el sentido de si estamos viendo qué funciona y qué no funciona. Porque una de las cosas que los talleres enseñan, y que me parece que es importantísimo tenerlo en cuenta, enseñan en el sentido de decir, te da la práctica, es que empezamos a tener con lo que escribimos una relación funcional. Un texto tiene que tener cosas que funcionen. Y por ahí hay cosas que nos recontra encantan y no funcionan. Y le damos vuelta, 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 y no funciona, y ¿saben qué? Hay que sacarlas. Porque el texto no va hacia ningún lado si nos aferramos a cosas que no funcionan. Y lo funcional, totalmente confidencial, absolutamente confidencial. O sea, no hay manera de que estos textos salgan, circulen, y soy además, ustedes pueden creer que soy así como una persona muy tranquila y demás, pero soy muy rigurosa con ciertas cosas. El taller es un lugar de extremo cuidado y de extremo respeto, siempre, siempre. Entonces, bueno, este es el punto. Al taller se viene a escribir. Tenemos momentos en que nos cuesta más escribir, tenemos momentos donde cambiamos 2 comas, un verbo, 3 adjetivos, y hay que venir con eso. Y porque me parece que lo que hay que mantener es el estado de trabajo. Yo los resultados no me interesan en lo más mínimo. Los resultados en un sentido global, ¿eh? Yo no hablo de libros, no hablo de proyectos, no hablo de géneros, yo hablo de textos, hablo de trabajo. Para mí lo que cuido, lo que quiero acompañar, lo que quiero escuchar y lo que creo que hay que amar cuando uno escribe es el proceso de escritura. Es ahí donde anida todo. Después cada uno verá hacia dónde va, hacia dónde lo lleva, cuál es la meta, cuál es el fin, cuál es el objetivo. Digo, cuando yo digo los resultados, no empecemos a pensar que tenemos un libro de crónicas o un libro, no tenemos, estamos en el taller, estamos, como diría Hecker, cuando habla del caos de la escritura, es decir, en ese momento donde estamos como conviviendo con ideas, pensamientos, fragmentos de textos, anotaciones, yo estamos en el barro, yo los acompaño ahí, esa es la parte que además más me gusta laburar. Así que no sé si contesté todas las preguntas. Maui, ¿querés que me fije estas 22 participaciones que algunas deben ser avisos parroquiales de ustedes? Te digo, porque yo estuve haciendo, revisando, porque los otros eran avisos parroquiales. Lo que Nancy Yulán mencionaba, El arte de la lectura en tiempos de crisis, de Michel Petit. Ah, mira, muchas gracias. Felicitas le decía que ese otro es igualmente bueno. Investigó sobre muchos ese tema Michel Petit. Ojalá pueda llegarle nuestra sugerencia. Nancy también dice, Leer el mundo es el último libro de Petit y es muy bueno también.
Ah, mira, muchas gracias por la recomendación. Y bueno, le decía a Nancy que sí, que es un excelente texto y que bueno, que estaba de acuerdo con vos, sacar el Moisés del bloque de mármol, como dice Liliana Hecker. Y bueno, lo último que decía era Sandra Cravero, que estaba hablando de que podríamos decir que sería un ámbito de cuidado confidencial para sentirnos cómodos y seguros con los asuntos que podamos abordar. Creo que eso fue lo último que comentaron. Sí, es lo último. Por lo menos Perfecto. lo que yo Bueno. Sí, es lo último, es lo último. Bueno, genial. Yo en cuanto, esto quería decirles para redondear algo que planteó Maumi al comienzo respecto del programa. Carlos Escliar, sí, yo tengo un libro de él muy hermoso sobre escribir, muy lindo. O sea, es cómo plantear un programa, porque en realidad el programa nace de los textos, es decir, mi búsqueda de textos que puedan trabajar los problemas que van apareciendo en los textos que aparecen en el taller, surge de la escucha de eso. Por supuesto que cada encuentro va a tener después lecturas. A veces mando fragmentos, a veces mando libros enteros. Y nunca digo, hay que leerlos para la semana que viene. A veces incluso digo, fíjense especialmente las páginas de tal a tal, donde hay algunos asuntos que a mí me interesaría que funcionen como si fuera un telón de fondo de reflexión, ¿no? Porque creo que mientras uno trabaja y no piensa, y está buenísimo no pensar mientras uno escribe, pero también es interesante pararse, detenerse a que otros y otras autoras y autores nos aporten. Genial, Nancy, sí, son espectaculares esos textos, Carver y Steinberg. Digamos, que nos aporten algunas reflexiones sobre el quehacer, la escritura. Yo creo que siempre es interesante pensar qué estamos haciendo, no en relación al propio texto, sino descubrir con otros los problemas o el proceso, cómo se atraviesa el proceso de escribir. A mí eso me interesa mucho, porque es lo que nos va a ayudar a permanecer en la escritura, porque si no, a veces puede ser sí, claro que la no ficción orienta y hay ensayistas extraordinarios. Entonces a veces puede ser como muy frustrante, ¿no? Porque lo primero que nos pasa cuando nos sentamos a escribir es que eso que acabamos de escribir no es lo que pensábamos. Y esto es así. Esto es así. Qué suerte, Cecilia Francisca Carpi, que le encantó Músicos y Relojeros. Excelente. De modo que mientras escribimos y mientras buscamos el tono, la voz narrativa, los personajes, la historia de nuestro proyecto, que son estos pilares básicos que tenemos que encontrar en un texto, también atravesamos el tema de la escritura, de las cosas que la escritura nos va poniendo en el camino. Y entonces pensé que hoy podíamos hablar no solo de las consignas o los puntos de partida o los mojoncitos de origen que le podemos poner a nuestro proyecto, más allá de que me parece que muchos de ustedes tienen proyectos o ya han pensado cosas muy puntuales acerca de lo que quieren hacer, pero antes de eso me parecía interesante recorrer algunas cosas que han dicho los escritores. Voy a tomar agua. Sobre el proceso, ¿no? El proceso de la escritura. Pues sí, El trabajo de los ojos es uno de mis libros favoritos de autoficción y tengo fragmentos que he tipeado para enviárselos a los asistentes de mis talleres, sobre todo el año pasado. Realmente es uno de mis libros favoritos. Es lo que muestra que realmente de muchísimas cosas y de lo que parece por ahí algo tan privado como sufrir o padecer una enfermedad en la vista y demás, este libro además muestra cómo esa historia personal se convierte en ficción, en una historia que no es catártica y que nos atrapa absolutamente. Sí, recomiendo mucho ese libro, de hecho, tengo partes de ese libro, fragmentos, así que se los puedo enviar cuando trabajemos. Entonces, yo estuve pensando en hablar de algunas cosas. Hoy le mandé a Maumi, un poco tarde, Maumi, perdón, la bibliografía del sábado anterior y también de que voy a tocar este sábado.
realmente les digo, tuve una semana de locos, de trabajo. Sí, la nostalgia feliz. Tuve una semana de locos de trabajo, o sea, con 8 o 9 horas de computadora permanente, sin poder parar, o sea, perdón por haberme colgado de esa manera. Bueno, hablemos entonces un poco del momento en que nos sentamos a escribir, el momento en que enfrentamos la tarea, digamos, dicho de una manera un poco escolar. Bueno, resulta que hay un violinista cuyo trabajo es dar conciertos, hacer conciertos de improvisación con el violín. Se llama Steven Nagmanovich, Maumi lo tiene en la lista de la bibliografía de hoy, y escribió un libro muy hermoso que se llama, lo voy a anotar acá en el chat, se llama Free Play, creo es de Paidós, y Paidós lo reeditó, además, lo reeditó, no sé si el año, perdón, casi salgo de la reunión, que iba a tocar la tecla inconveniente, lo reeditó. Bueno, a mí me interesa mucho, Free Play es un libro sobre la creatividad, pero no la creatividad, ¿cómo decirlo sin parecer prejuiciosa? Es muy difícil eso. No la creatividad del marketing, del coach. No, no, no. O sea, tiene que ir, es como ir al huesito del proceso creativo, ¿no? Y él tiene una serie, él cuenta su historia en ese libro, que es una belleza. Siempre dice que la creatividad es una armonía de tensiones opuestas. Y me parece extraordinario que un músico pueda hablar de esta manera de algo que se aplica también a la escritura. Porque la verdad es que la escritura primero nos plantea esto que yo les dije al comienzo, como un estado de ebullición, como algo que tiene que ser sacado, digamos, extraído, ¿no? Y después, en el momento que nos sentamos a trabajar, nos damos cuenta cuánto se nos pueden resistir las palabras, qué poco se parece el texto que produjimos a lo que teníamos en la cabeza. Es que en realidad hay algo que nadie inventó y que creo que nadie va a poder inventar nunca, y que a veces uno sueña con eso. Yo siempre decía, bueno, qué maravilla apoyar la mano en el mouse y que con solo hecho de apoyar la mano, lo que estamos pensando en relación a un texto, a una historia que queremos escribir, vaya pasando en la pantalla de la computadora. Pero eso no sucede. Entonces, él plantea desde la improvisación de la música un estado de cosas, una actitud, una manera de enfrentar el proceso creativo. Entonces él dice, cuando le preguntan a qué se dedica, él dice, yo me dedico al negocio de la entrega. La entrega es su actitud frente a la creatividad, su actitud frente a la música, su actitud frente a su quehacer, que es tocar violín. ¿Y por qué es el negocio de la entrega? Porque en la improvisación, por supuesto, se necesita conocer las reglas, ¿no? La improvisación no es la libertad absoluta. Se puede recorrer en libertad absoluta ese campo una vez que podemos determinarlo, ¿no? Y en la escritura también es así. Nosotros tenemos que determinar ciertas cosas para poder entrar en ese campo donde vamos a experimentar y escribir dentro de ese marco. Porque si no, vamos a producir un lenguaje que va a ser imposible de captar o de ser comprendido, de ser entendido por los demás. ¿Qué significa estar en el negocio de la entrega? ¿No? Mantener, dice Nagmanovich, una actitud hacia el no saber. Porque cuando escribimos, más allá de que sabemos que queremos escribir, hay algo del orden, del significado de lo que estamos haciendo que se nos escapa. Y bienvenido sea ese momento en que se nos escapa. Lo que surge cuando producimos arte, cuando escribimos fuera de la resistencia, digamos, con lo que estamos haciendo, es tremendamente orgánico, diríamos, ¿no? Porque la libertad no es lo
digamos, es lo opuesto a cualquier cosa. Nosotros tenemos el marco, tenemos las reglas, conocemos un lenguaje, tenemos esa herramienta, y vamos a explorar y vamos a experimentar con eso en un marco. ¿Por qué? Porque, por dar un ejemplo cualquiera, ustedes podrían decir, bueno, yo voy a contar la historia de mis vacaciones en el sur cuando tenía 8 años. Y se perdió mi perrito. Y esa va a ser la historia de la vida que yo quiero contar. Entonces, tenemos ese marco, tenemos que entrar a experimentar y a buscar, a traer, ¿no?, de la memoria de nosotros mismos, de la emoción, de lo que recordamos y lo que no, de las palabras y de los silencios de esa historia, tenemos que traer el texto. Nosotros tenemos patrones incorporados, y los imprimimos cuando estamos a la búsqueda de algo. Tenemos un lenguaje automatizado. Yo creo que el sábado pasado en algún momento dije, y a veces creemos incluso que ese lenguaje tiene algo prestigioso en algún lugar y algo no prestigioso en otro. Sin embargo, todo el lenguaje está disponible para crear ficción, para crear literatura, y de la buena. Lo que a mí me gusta mucho de Nachmanovitch es que dice, tenemos que entrar en un ejercicio de lo que hacemos, de nuestro quehacer, que estemos al borde de lo automático para que no haya resistencia. Es decir, uno se sienta y escribe. Les voy a contar algo personal. Yo hace unos cuantos años estuve 2 años tomando cursos de dramaturgia, empezando con un seminario con Cartoon y después seguí con uno de los maestros del seminario de Cartoon, que es Ariel Barchilón. Entonces Ariel Barchilón tiene un grupo de taller de dramaturgia que tiene un nombre genial, se llama Hijos del Rigor. Entonces, él, supónganse, un lunes a las 7 de la mañana entraba en el correo la consigna de la semana. Y teníamos exactamente 20, me acuerdo que además era un número así, no era 24 horas, era como si era 26 horas para responder esa consigna y hacer el ejercicio de la semana. Si no lo hacíamos, ya no podíamos entregarlo en otro momento. Íbamos, no pasaba nada, pero ya esa semana de experimentación nos la perdíamos, ¿sí? Entonces teníamos que esperar la próxima para escribir. Finalmente lo que logró, y lo que logró en ese momento conmigo, que yo no tenía ese hábito tan, es que yo todos los días en algún momento, y a veces era en la mañana muy temprano, porque mi hija todavía iba al colegio, entonces yo estaba despierta desde muy temprano, yo me sentaba y en 40 minutos hacía una escena de dramaturgia. No sabía qué había hecho, o sea, pero yo respondía a la consigna. Y lo que tenía era una especie, después venía la corrección, el trabajo, las devoluciones, es decir, después venía el trabajo fino, pero yo en ese momento escribía. Entonces, Nachmanovitch tiene algo que dice, o sea, no paren de hacerlo. Y yo creo que uno se tiene que sentar y tiene que escribir, y eso también lo dice Liliana Hecker, las ganas de escribir vienen escribiendo. No vienen de otro lado. No vienen de otro lado. Podemos pasarnos la vida pensando en lo que queremos escribir y no va a ser nada más que eso, pensar. O sea, no va a haber texto, ¿no? Entonces, Nachmanovitch me encanta porque dice, para el músico el tiempo es lo que es la piedra para el escultor, ¿no? Y para escribir el tiempo y el silencio, pero no el silencio del entorno, digamos, el silencio de lo que necesitamos poner también en ese texto. No agobiarlo, no tirarnos encima pidiéndole un resultado. Como autores tenemos que ser como prudentes con eso que estamos haciendo nosotros mismos. No tenemos que ahogar el texto, no tenemos que apurarlo. Esto es como apurar la cocción de algo y arruinarse el postre, la comida, el pan, lo que sea, ¿no? Este tiempo y este silencio es lo que permite que aparezca el texto genuino. La creatividad siempre está en la búsqueda, no en el resultado. Por eso yo rechazo muy de plano los planteos que son resultadistas, ¿no? La gente que dice, yo quiero escribir un libro de cuentos, que no, mira, no estamos escribiendo un libro de cuentos. Esto es como otra instancia. Esto es algo,
Acá es el disfrute del proceso de búsqueda de un texto que sea el texto que queremos escribir, o al menos lo más parecido a lo que queremos escribir. Y esto es un proceso. Es un proceso, yo creo que debe haber pocas cosas más placenteras, interesantes, de vivir y de acompañar, en mi caso, que esta búsqueda con el lenguaje de una historia, de algo que queremos contar. Realmente a mí me parece que es fabuloso. Entonces, otra de las cosas que plantea Nachmanovitch es que dice, para que aparezca el arte, nosotros debemos a querer trabajar. El resultadismo, ¿sabes qué? Es pensar quién te va a editar antes de trabajar un texto. Pero trabajar un texto significa comprender el compromiso que implica trabajar un texto, ¿no? Con uno mismo, con los trabajos que vamos a escuchar y vamos a leer de los otros asistentes. Es decir, siempre hay un tiempo y hay una espera, ¿no? O sea, hay gente que dice, me senté y escribí una novela en un mes, pero siempre dice, hacía 4 años estaba tomando nota, hasta que en algún momento me senté y la escribí. O sea, quiere decir que llevaba 4 años de trabajo, porque además los procesos son muy diferentes en cada quien. Hay gente que convive mentalmente con una serie de cosas, hay gente que anota absolutamente todo lo que piensa en relación a un proyecto, hay gente que se sienta todas las mañanas de 6 a 9 a trabajar, o a las 3 de la mañana, y hay gente que los sábados a la tarde no atiende el teléfono porque se está trabajando, porque quiere escribir. Es decir, cada uno sabe cómo. Y sabe cómo, el proceso de escritura nos va a ir marcando a ver, Graciela, que espérate que estoy leyendo. Exactamente, cada uno tiene su proceso. Y muchísimo más cuando se escribe autoficción, donde es muy difícil meter reglas. Sí, las básicas, las elementales, las esenciales de pensar, ¿estoy construyendo una ficción o no? Esto es básico, esto vamos a trabajar todo el tiempo, esa idea. Pero los procesos son absolutamente singulares e individuales. Y no se pueden apurar, no se pueden apurar, ¿no? Apurar el proceso, quiero decir. Esto que decía Nachmanovitch, de que para producir arte debemos desaparecer, es cuando algo atrapa nuestra atención en la contemplación de un cuadro, en la naturaleza, cuando estamos leyendo una novela, uno tiene la sensación de que hay algo del orden de la disolución de uno mismo, ¿no? Hay algo que está absolutamente captado, chupado, ahí absorbido por algo que es más grande y que nos tiene absolutamente cautivados. Yo también creo que acá hay algo del orden del juego, ¿no? Nachmanovitch lo plantea así, el orden del juego en el sentido es cuando somos niños y niñas nos entregamos a jugar y ese universo de ficción nos lleva, digamos, nos lleva absolutamente. Y también creo que cuando habla de desaparecer para que el arte emerja, es esto que yo decía, no se tiren encima de los textos. Hay algo, desaparecer es dejar de controlar y ver cómo es esto que va apareciendo, cómo fluye, cómo es nuestra dinámica, cómo es nuestro ritmo, qué voz escuchamos cuando escribimos, porque una voz tenemos que escuchar, la voz narrativa. El otro punto que no le hace bien a la escritura es el juicio, es instalarnos en un lugar de juicio, de un juicio muy cerrado, difícil. Cuando digo juicio, no digo solamente cuando la gente dice, ay, esto que estoy haciendo es horrible. Mucha gente también cree a veces, rápidamente, que lo que está haciendo es una genialidad. Y la verdad es que es muy difícil plantear las cosas en términos de horrible o lo genial. En el medio hay una gama enorme de posibilidades, pero sobre todo en el medio hay trabajo, que esto es el gran tema de la escritura, es lo que nos convoca por trabajo. Nachmanovitch dice, yo estoy en el negocio de la entrega, ¿no? Cuando habla de lo que hace, de su música, de su arte, del violín, de lo que aprendió.
Y cuando aparecen los bloqueos, dice, es el precio que pagamos por no entregarnos. Es decir, yo creo que uno no escribe o está totalmente bloqueado con un texto porque le está pidiendo que el texto sea algo que le parece que no es, pero el texto va a ser lo que nosotros le permitamos en la medida que trabajemos con él. Trabajar es dejar que el texto surja, ¿no? Cuando adquirimos cierta practicidad o cierto oficio o hemos leído mucho y hemos hecho muchas devoluciones a compañeros y compañeras de talleres, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que estamos trabajando, que tenemos personajes, que tenemos una historia, que tenemos un clima, que tenemos una voz narrativa, y todavía uno se da cuenta que el texto no apareció. Hay algo que falta y en algún momento en las versiones y versiones y versiones y en las reescrituras y en las correcciones, de pronto el texto emerge. Yo creo que ese es el momento donde dejamos de resistir una serie de cosas y empezamos a escuchar más agudamente qué es eso que estamos haciendo. Que siempre el qué estamos haciendo es algo que viene mucho después de cuando empezamos a escribir. Los puntos de partida, ¿no? A mí me gusta lo que dice Bettina González, es un libro que recomiendo en la bibliografía de hoy. Publicó el año pasado, este año, ya no me acuerdo, un libro maravilloso de ensayos que se llama La obligación de ser genial, que es un libro sobre la escritura, ¿no? Es muy hermoso. Y siempre habla de que escribimos con una emoción cercana. Aunque estemos escribiendo ciencia ficción, las emociones siempre son del orden de lo cercano al autor. Si pensamos esta afirmación de Bettina González en relación a la autoficción, que es todo cercano, o sea, uno podría decir, ¿qué más cercano que mi propia historia, que mi propia familia, que mi infancia, que mi colegio, que mis amigos? No, nada más cercano. Sin embargo, esa emoción cercana, cuando se da en un texto genuino, en un texto muy logrado, aparece como algo nuevo y bastante indefinible. No es la emoción en términos sentimentales tal como la conocemos. Porque además cuando escribimos, ¿saben qué? Quien se tiene que emocionar y conmover realmente es el lector. Nosotros deberíamos haber encontrado para lograr eso ya antes una distancia que haga que no estemos inundando el texto con nuestras propias emociones, porque son intransferibles. Y el lenguaje a veces se pone pobre para hablar de nuestras propias emociones, es otra manera de transmitirlas. Es decir, el modo en que relacionamos, entramamos los elementos en el texto es lo que va a producir esa cosa nueva, esa irrupción que es realmente la emoción dentro del texto, ¿no? A mí me gusta mucho otro libro que siempre recomiendo, que es Zen en el arte de escribir, que es cuando Bradbury cuenta la cocina de su escritura y cómo se hizo escritor. Ah, qué bueno, Sara. Sí, claro, Free Play y Zen en el arte de escribir, exactamente. Porque lo que tratan ambos libros es, no diría moldear, porque es una palabra que puede ser odiosa, pero digo, de hacernos reflexionar sobre una actitud a la hora de trabajar creativamente con algo, ¿no? Esto es así. Justamente iba a hablarles de Bradbury, ¿no? Él tiene, es maravilloso, sí. Sí, y además, Mónica, cada vez que lo relees aparecen cosas nuevas, ¿no? Él, en uno de los capítulos, que tiene un título muy largo, pero recuerdo algo así como apúrate o date prisa, no te muevas, él habla de que cualquier criatura superviviente de la naturaleza nos muestra, nos marca el camino de una actitud a la hora de sentarnos a trabajar, ¿no? Dice, ¿qué podemos aprender los escritores de las lagartijas? Se pregunta, es una pregunta preciosa. Entonces dice, en la rapidez está la verdad. Y yo siempre me acuerdo de cuando nos hacían escribir en 26 horas una escena teatral. En la rapidez está la verdad. No tenés tiempo de pensar. Cuando tenías 2 páginas, 3 páginas enteras de una consigna que tenía muchos pasos.
primero esto, hasta llegar a la escritura de la escena. Entonces había que entrar en ese ritmo y no había tiempo de pensar, simplemente escribías y después veías, mirá lo que salió. Tenías la menor idea por qué aparecían esas cosas. Entonces dice Bradbury, en la rapidez está la verdad. Cuando más pronto se suelte una, cuanto más deprisa escriba, más sincero será. En la vacilación hay pensamiento. Esto me parece maravilloso. Con la demora surge el esfuerzo por un estilo, ¿no? Esto es tirarse arriba del texto, esto es hornearlo antes de tiempo, esto es pedirle que sea algo que todavía no está como para hacer eso. Y se posterga el salto sobre la verdad, ¿no? Con la demora surge el esfuerzo por un estilo y se posterga el salto sobre la verdad. Podemos decir, a ver, cómo que el no tener tiempo de pensar, sí, Felicitas, es perfecto lo que acabas de poner aquí, exactamente, sí. Yo creo que los juicios, hay una espera que es prejuiciosa a veces con nuestros propios textos y nos hace daño porque nos deja todo el tiempo en un estado de altísima frustración. Entonces dice, el único estilo por el que vale la pena batirse a muerte o cazar tigres, dice Bradbury, muy a ese estilo, es la verdad. Pero cuando él habla de verdad, y hemos hablado de verdad, verosimilitud, etcétera, etcétera, él habla de verdad quiere decir algo genuino, ¿no? La palabra crear viene de criar, y tiene que ver con el origen, y ahí está lo genuino, en el origen. Y además, ustedes van a trabajar textos que nos hacen pensar en algunas cosas impostadas o no impostadas. Es decir, ¿cuál es la voz con la que yo voy a contar mi verdad sobre mi propia historia? Yo creo que debería ser la voz como más despojada, menos impostada, que no ceda ante los artificios, que no busque el efecto en el texto. Que sea. Y para que sea esa voz, para que se escuche, para que emerja, para que nos sorprenda a nosotros mismos, no va a ser nuestra propia voz la que narra. No es la conversación con los amigos a quien le referimos anécdotas de nuestra vida. Es una voz narradora, es una voz que se arma con otros elementos, ¿no? ¿Se acuerdan? Veo que muchos de ustedes leyeron Cena en el arte de escribir, que Bradbury decía que durante mucho tiempo en su vida escribió listas de palabras y que después en el tiempo se dio cuenta que en esas listas de palabras anidaban, ya estaba la semilla, ya estaba el germen de cuentos y novelas, ¿no? De todos los que hemos leído y lo hemos disfrutado. Yo creo que esto es un muy buen punto de partida a veces, escribir listas de palabras. A veces esas mismas listas pueden integrar un texto y son elementos maravillosos porque hablan como de algo muy anterior y muy interior de la experiencia de quien escribe y de esa voz que nos narra, ¿no? Él decía que tenía como 3 palabras muy grandes que orientaban su trabajo en el estudio donde laburaba, que era trabajo, relajación y no pensar. Entonces uno dice, pero ¿se puede trabajar sin pensar y estando relajado? Y sería lo ideal, por lo menos a la hora de escribir es como algo para tener muy en cuenta y ver si es posible llegar a ese estado. A mí me gusta lo que dice Norma Osnahaski en Escritura Meditativa, que es un libro chiquito, hermoso, que pasó como si yo le dijera como inadvertido, pero es un libro que justamente toca muchos puntos de contacto con la autoficción, ¿no? La escritura meditativa, que para mí la escritura de la autoficción es una escritura que empieza siempre siendo meditativa, es como un modo de pescar con red, no con caña. Y esto también es bancarse, tirar una red, sacar desechos, sacar barro, y de pronto en todo eso, la gramática de la fantasía. Sí. Sí, esto de para niños es relativo, yo creo que es un libro fundamental para trabajar los ejercicios. Entonces ella dice, en esa red
que va a traer absolutamente de todo, hay algo que seguramente de una manera como profunda, sumergido, va a asombrarnos y nos va a conmover y nos va a estremecer. Es decir, esto también es metáfora y no tan metáfora, es literalmente la descripción de una búsqueda. Siempre hay algo que nos va a estremecer, que nos va a sorprender, aunque lo hayamos escrito nosotros, ¿no? En la obligación de ser genial, Betina González dice algo muy hermoso que alude al trabajo del escritor, pero sobre todo a nuestra experiencia como lectores y lectoras. Si cerramos un libro, dice Betina, y nos quedamos con preguntas sobre el mundo, con interrogantes sobre el mundo, la tarea se ha completado. Lo que nos deslumbra en la ficción es eso, las preguntas que irradia la luz de una historia posible. Esto, yo siento que es como una fiesta leer estas cosas, ¿no? Digo en la fiesta en el sentido de decir, wow, alguien puso en palabras mi experiencia lectora y mis dificultades a la hora de escribir, o sea, los problemas, esos que yo ya les dije varias veces que son los que más quiero tener. Pero las preguntas que irradia la luz de una historia posible es poner el acento, es que aún cuando hayamos terminado una novela, un cuento, y pudiéramos dar cuenta de eso, de su historia, de su argumento, en 10 palabras, en 5 líneas, en un párrafo de 15 líneas, hay algo que está siempre como corrido de lugar, y que se nos escapa, y que en realidad siempre se va a completar en la lectura del otro, cuando podemos dejar preguntas e interrogantes. Y hay una historia posible, es decir, nosotros pudimos dibujar, pudimos bocetar, pudimos mostrar como unas líneas acerca de algo, pero la historia es posible, puede haber mucho más que eso, no es todo. A mí la idea de lo fragmentario, de siempre ver de tener una parte, de haber podido acceder a asir algo pequeño de un todo, me parece que tiene mucho que ver con lo creativo y con la escritura, ¿no? Cuando narramos, sobre todo. Osnajaski dice además que la escritura meditativa nos pide un compromiso de encuentro con uno mismo. Yo creo que la escritura meditativa o no, así estemos escribiendo un policial, nos pide un compromiso de encuentro con uno mismo. Ni hablar de la autoficción, es decir, tenemos que saber que vamos a entrar a ese barro, a esos desechos que sacamos de un fondo con nuestra media red, y vamos a lidiar con eso. Pero ojo que esto no tiene nada que ver con el sufrimiento, ¿eh? A mí la gente, digamos, en general cuando escucho a escritores o escritoras que dicen que sufren mucho cuando escriben, ¿sabes qué? El mundo no está esperando nada de nadie, no es necesario sufrir. Esto tiene que ser una exploración, como cuando nos calzamos, no sé, los borceguíes y nos metimos en un bosquecito de la Patagonia y nos llevamos un sanguchito de queso y terminamos comiendo al lado de un lago y escuchando pajaritos y no sabemos dónde estamos y nunca pensamos en estar ahí. Es decir, tiene que ser una exploración, tiene que ser una aventura a favor, siempre a favor. Hay 3 verbos que usa Osnajaski para poner el acento en la relación que tenemos con las historias. La escritura meditativa tiene mucho que ver con lo personal. Todos los ejercicios de ese libro tienen que ver con activar memorias personales. Entonces ella dice, es ver, mirar y observar. Son 3 momentos frente a los asuntos que queremos narrar, pero no tienen la misma intensidad. Ay, ¿sabes que no leí ese libro? ¿No? Capaz que nos podés contar mínimamente de qué se trata en un comentario y a ver si, qué sé yo, si se inscribe. No leí ese libro del ojo. Entonces, ver, mirar y observar tiene que ver con el compromiso,
con esto que queremos narrar, con la distancia, con lo dispuestos o no que estamos a sumergirnos, que estemos a sumergirnos en esa historia, porque son como 3 niveles, ¿no? Ver es lo primero, es ver es simplemente tener un sentido activado, el de la vista. Mirar es poner el foco en algo, y observar es mucho más que eso, ¿no? Entonces, un poco con el texto de autoficción, decimos, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a sobrevolarlo? ¿Vamos a ir por arriba? ¿Nos vamos a meter? ¿Nos vamos a detener? ¿Vamos a permanecer en algo para dar cuenta lo suficiente de lo que queremos narrar? ¿Nos vamos a quedar? Sí, son todas preguntas interesantes a la hora de escribir. Después, cuando hacemos... Muchas gracias, la fundación. Después, cuando hacemos devoluciones o leemos un texto, estas cosas, este compromiso aparece, ¿no? Y también aparece en esto que yo les decía antes, ¿funciona o no funciona para el texto? Es decir, pasar por una anécdota o por un personaje que después no sabemos el peso específico real o qué tipo de cosas va a detonar dentro de la historia. Es decir, nos quedamos en este personaje, lo incluimos simplemente porque sucedió, porque pasó, porque fue así, o simplemente estamos sobrevolando como un dron, digamos, para mostrar todo un paisaje cuando en realidad tendremos que bajar y ver la materialidad de eso que queremos mostrar, ¿no? Querer escribir una historia tal cual ocurrió, plantea Bettina González en su libro, que es algo que nosotros nos hemos preguntado en todos estos encuentros. Si nos empecinamos en ciertos detalles, personajes, episodios, también en algún modo es ignorar las posibilidades que nos dan las herramientas de la ficción y la forma literaria, porque no tenemos que estar aferrados a algo. En realidad la historia no se va a contar como un calco. Nosotros vamos a escribir esa historia de autoficción y siempre va a ser... Hola, Pame, qué suerte que haya vuelto a la luz. Y siempre va a ser esto que vamos a contar una parte, digamos. Y no tiene que ser verdad, tiene que ser verosímil. Y cuando digo que no tiene que ser verdad, no quiero decir falsear la propia historia. Verdad en el sentido de no aferrarse a eso que sucedió simplemente porque sucedió, porque en la vida real hay tantos tiempos muertos, tantas cosas que no interesan a nadie, ni a nosotros mismos, ¿no? Digo, yo les digo a los asistentes a mis otros talleres y nos reímos de esta frase, porque un día estaba así como muy loca con un texto que alguien estaba muy empecinado en mantenerse fiel a la verdad verdadera, y yo dije, mira, la realidad son las expensas, y no hay poesía ahí. Quiero decir que uno tiene que poder salir de ciertos lazos o ciertas cosas, de ese apego a lo sucedido, y ver en el tiempo, a la distancia, hoy como autores, como narradores, si miramos eso que quedó atrás, o que creemos que quedó atrás, porque siempre lo llevamos con nosotros, o sea, ¿qué más hay, digamos? Y trabajar con el lenguaje, que es maravilloso, que es una fiesta, es un parque de diversiones, que son chisporroteos permanentes, para recuperar algo de la impresión, del efecto, de lo que significa, de la emoción genuina de aquello, no de nuestra emoción, de la emoción que aquel hecho, aquel suceso, aquel personaje puso en acción por primera vez. Ahora, si hay algo que realmente nos frustra, la remera. Bueno, capaz que me hago una para dormir, tampoco estoy para comercializar estas pavadas que suelo decir. Si hay una cosa que es frustrante y me hago cargo de esto permanentemente cuando escribo, es que entre la idea y el texto hay una parte que tenemos que aceptar que no va a salir, no va a ser igual, ¿no? Lo que escribo nunca está a la altura de mi imaginación. Y ojo, que cuando digo imaginación también hablo de las historias verdaderas de nuestra propia vida que queremos contar en la autoficción. Porque
estamos imaginando una forma narrativa, estamos imaginando un fragmento, estamos imaginando una manera en que vamos a contarlo. Ahora, cuando nos metemos, tiqui, 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 no se nos devuelve la mejor imagen del espejo, ¿eh? No es tan así como pensamos. Entonces ahí hay que, ¿no?, empezar a trabajar en contra de esa frustración. Siempre hay que trabajar en contra de esa frustración. Ahora bien, ¿cuántas maneras hay de empezar un proyecto? ¿Cuántas maneras hay de rastrear el origen de una historia? ¿No? Hablamos de Delfín de Vigan, hablamos de la nostalgia feliz. Yo les conté al pasar un libro que me gusta mucho, que se llama En Camping Car, del historiador francés Yvan Jablonka, donde él descubre sus vacaciones en casita rodante en la Europa de los 80, su vocación como historiador. Es un libro tan hermoso, yo se los recomiendo, es de Anagrama. Tengo algunos fragmentos también, podría escanear algún capítulo completo y mandárselos, porque realmente... Maumi, ¿querés que lo agregue acá en el chat para que lo sumes a la bibliografía? Sí, 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 agrégamelo, así se los paso. Dale. Ahí está. Listo. Entonces empecemos por lo que está disponible, ¿no? ¿Qué está disponible en una casa? ¿Qué tenemos disponible en nuestra historia? Además de los recuerdos que ya sabemos que están siempre como siendo procesados y reescritos en algún punto, ¿no? Tenemos cartas, tenemos fotos, tenemos documentos. Yo tengo carnet de mis viejos, de mi papá y de mi mamá, de clubes. Tengo sus carnets de jubilados, tengo los muebles. Casi no tengo ya los muebles después de tantas mudanzas. Tengo documentos, cédulas de identidad, libreta de enrolamiento de mi papá creo que tengo. Las guardo. Yo no soy religiosa, soy agnóstica y tampoco tuve educación religiosa porque mis padres eran un matrimonio mixto. Mi papá era hijo de rusos judíos, pero él era agnóstico, y mi mamá era católica practicante de misa semanal. Entonces nos criaron. Pero había mucha cultura por privado en el chat. Qué raro. A ver. Sí, fíjate porque no lo veo y a veces, viste, te pone compartir en privado con alguien. A ver, pero lo escribo de Fíjate, nuevo. si no, fíjate en el chat. Capaz que cerré el chat antes de poner el enter. Ahí fue. Dice para Mau mi mensaje directo. Claro, hola Silvia, claro, se lo estás mandando solo a Maumi y no al grupo. ¿Y cómo hago? No, pero no me llega tampoco, ¿eh? Ahora sí. Pongo todo. Ahora sí me llegó privado. A todos. ¿Quieres que ponga exactamente. A todos? Sí, enviar a todos. Ahí va de nuevo. Igual, ojo, esto yo lo voy a compartir, después se los comparto a todos por escrito, así que no se hagan problemas, si no tienen que estar mirando el chat. Yo sí lo tengo que anotar para meterlo dentro de la bibliografía que pasaste. Perfecto. Retomo esto que es personal y contándole de la historia de mis papás. Y yo, cuando murió mi mamá, bueno, y después mi papá, y cerramos la casa de ellos y demás, me quedé con los rosarios de mi mamá. Mi mamá tenía unos rosarios preciosos que a su vez había heredado de mi abuela, y quizá mi abuela... mira, Sara, impresionante eso, ¿no? Qué material. Y son rosarios muy, muy, muy hermosos. Incluso en un viaje a Europa me había pedido mi mamá, muy religiosa como era, que le trajera una medalla de la Catedral de Madrid, que es Nuestra Señora de la Almudena. Mi hija se llama Almudena. Bueno, al final murió mamá y yo después, que siempre hago el chiste de que no creo en nada,
me pasé un año con la medalla de Nuestra Señora de la Almudena colgada del cuello, llevándola, hasta que un día, ¿no?, me la quité. Era como, bueno, un proceso de duelo, qué sé yo. Quiero decir, ¿qué tenemos, no? De los objetos y de los legados, Osnajaski en Escritura Meditativa hace una serie de preguntas espectaculares, ¿no? ¿Por qué los conservás? ¿Les diste poder? O sea, ¿en algún momento esos legados tuvieron como la categoría de un amuleto? ¿Creíste que llevándolos algo iba a mejorar, ibas a estar mejor, te iban a ayudar, iba a traer suerte? ¿Y qué legarías? ¿Qué dejarías? ¿Qué haces con eso? ¿Qué decidís cuando decidís tirar algo? ¿Qué cosas se activan? ¿Por qué tirás algo y por qué conservás otra cosa? ¿Son joyas, son baratijas, son billutería, son libros que alguien leyó y que vos no leíste y que no te interesa leer pero igual los conservás? Es ropa que nunca se volvió a usar. En mi casa, por ejemplo, como había una tradición católica muy importante, las mujeres hacían sus mantillas para ir a misa al crochet. Y esas mantillas todavía estaban, algunas estaban, que eran una delicadeza, un trabajo manual extraordinario. Es interesante porque esto toca la infancia, la época de escolaridad, los cumpleaños, los regalos, ¿no? Lapiceras, cuadernos. También se puede trabajar con fotos imaginarias. Nosotros podemos pensar que hay una escena que nunca quedó registrada, pero por alguna razón quedó registrada en nuestra memoria, y seguramente con los huecos que la memoria tiene, pero es interesante trabajar con la foto imaginaria, como con las cartas que nunca se enviaron, que en algún momento fueron pensadas como tales, pero nunca se enviaron. Cuando yo era chica, obviamente nos escribíamos cartas por correo. Yo vivía en la provincia, o sea que tenía mucho material con mis primas, hermanas y mis primos y mis tíos, con los que me escribía permanentemente. Era un poco la que escribía en la familia. Y mi abuelito decía, las cartas que no llegan, porque la excusa de entonces, como alguien dijera, ay, hoy ¿sabes que se me traspapeló tu mail? No, las cosas así, ¿cómo que no llegó? Decía. Y entonces mi abuelito decía, las cartas que no llegan son las cartas que no se escriben. Y a mí siempre me quedó eso en la memoria, como diciendo, acá hay una historia, ¿no? Las cartas que no llegan son las cartas que no se escriben. ¿Y no se escribieron y por qué? ¿Y por qué? ¿Y dónde está el reclamo? ¿Esto es un reproche a qué? ¿A qué? ¿Qué es lo que no se dijo? Me pensé que ahí había mucho para, ¿no? Claro. Sí, Cecilia, tal cual. Uno tiene ese tipo de materiales encima. Uno vive con eso, ¿no? Uno puede armar la foto imaginaria del momento que quiso haber registrado y no se registró. Los cuentos escuchados en la infancia. ¿Cómo vuelven? Ahí hay una historia. ¿Quién nos lo contaba? ¿Qué escuchábamos? ¿Qué cosas nos quedaron? También un diario o un registro de nuestras lecturas, ¿no? No solo por los libros que leímos, sino cuándo los leímos, cómo los obtuvimos. ¿Nos los prestaron, no los devolvimos, los compramos, nos lo regalaron en un cumpleaños? ¿Quién nos lo regaló? ¿Está dedicado? ¿No? ¿Los robamos? ¿Quién nos robó un libro? Yo robé libros alguna vez, me hago cargo de las librerías. Yo no lo haría, pero lo hice cuando era una chica. Entonces, esos libros nos cuentan una historia. Me acuerdo de Cohen, exactamente, que está basado en el modelo de Perec, que también escribió, me acuerdo. Nos mudás, te mudás un día y al mudar la biblioteca, obviamente, ¿qué haces? Empezás a abrir los libros. El tiempo que se pierde al mudar una biblioteca no es la cantidad de libros, es todo lo que volvés a hacer con esos objetos. Y abrís y encontrás una nota, un señalador que es una entrada a un concierto y te acordás con quién fuiste y qué pasó y por qué lo guardaste. Y también pensaste que lo habías perdido y sin embargo lo encontrás. O encontrás la dedicatoria de alguien que quisieras
de quien ya no querés oír ni siquiera su nombre. Y recordás las condiciones de cómo llegó ese libro a tus manos, y cuándo, y cómo te lo dedicó. Es decir, todos lados, no es necesario ni ir demasiado profundo, hay una historia, ¿no? Las agendas de papel, yo las tiré. Cuando me mudé a esta casa hace 8 años, tiré mis agendas de papel. Tenía una bolsa llena de años y años y años y años de agendas de papel. Listo, dije, hay que desprenderse de esto. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos? Cantidad de cosas que tenemos. Acá tengo el libro de Norma. Y cada una de esas cosas, los balances, los temas, los momentos felices, porque en general uno siempre tiende a creer que es más atractivo el desgarro, el drama, la pérdida, lo irreparable. Pero hay un montón, por eso me gusta tanto el libro En Camping Car de Jablonka, que es un libro que es como el inicio de una vida, es alguien que empieza a verse, y además en un estado de libertad que tiene que ver con la situación económica de esa familia. ¡Ay, qué genial! Eso es impresionante. Bueno, yo compré una vez afuera, en un mercado de pulgas, en Europa, vendían unas pilas así de tarjetas de salutación de Navidad y de cumpleaños escritas, de comienzos del siglo pasado, de 1910, 1920. Me parece espectacular que esas cosas sigan circulando, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran esas personas? ¿No? Se puede escribir sobre el trabajo. Se puede escribir sobre escenas que vemos en los bares. Si nos gusta ir a los bares a leer y si siempre vamos al mismo, ahí tenemos un universo. Y a partir de ahí pueden empezar los textos. Se puede escribir sobre Dios. Esto que yo les contaba de lo religioso en mi familia, si yo pienso en algo de mi familia, lo único que me interesaría poder narrar, y no creo que pueda, es esta, ¿no? Es la convivencia, Blackout, de María Moreno, que es uno de los grandes libros argentinos de toda la vida. Pienso que escribiría sobre la idea de Dios que circulaba en mi familia, porque vivíamos además en la casa de mi infancia con mis abuelos maternos, y mi abuela era muy religiosa, hija de catalanes, argentina, hija de catalanes. Muy religiosa, y caminaba por la casa a la siesta con el rosario en la mano, y yo recuerdo el sonido de ese rezo, que es como un rumorcito, que es algo que es casi imperceptible y las palabras no se entienden, pero es un sonido monocorde, ¿no? Una cosa, yo recuerdo eso, me parece que podría estar en un cuento de Mariana Enríquez, ya que hoy tienen, no, hoy es lo de Mariana, o los cuentos que hace Lucía, que vi ahí el aviso parroquial. No, es a finales de las 2 últimas semanas de junio. Espectacular. El sonido de mi abuela con el rosario, con las cuentitas chocándose en sus manos y caminando por la casa, para mí es un cuento de Mariana Enríquez. Y capaz que para otra persona le parece que es como un monumento devocional, ¿no? A mí me resultaba terriblemente creepy eso, ¿no? Por eso digo, lo sensorial entra pero de lleno en esto, ¿no? Porque recordar las comidas. Yo tengo libros de cocina muy interesantes de mujeres que recuerdan las comidas de la casa, y es casi como una autoficción, porque cada una de las recetas tiene una historia, ¿no? Cecilia González, que es una periodista mexicana que vive en la Argentina hace muchos años, su mamá, ya fallecida, en México, era gente con muy pocos recursos, y la vida de su mamá era ir a los mercados a hacer comida de mercado, comida callejera. Cecilia es una cocinera extraordinaria porque creció acompañando a su mamá a cocinar. Y ella escribió un libro, que son las recetas de Florita, ¿no? Lo que ella aprendió a cocinar con su mamá. Entonces digo, todo cabe. Yo leí el año pasado un libro inédito
muy interesante sobre alguien que pierde a su mamá y escribe una historia sobre eso, y muchas de las cosas que tiene ese libro son recetas de cocina, ¿no? Y ver cómo quedan, cómo vuelven, cómo activan una serie de cosas cada vez que primero la fragancia, el aroma, la materialidad de los ingredientes, el sabor. Es decir, entramos en un viaje interesante y es un viaje muy sensible, además. Por eso a mí me importa poner pautas de devolución. Es un viaje sensible en el que creo que la sensibilidad tampoco puede bajar el rigor que tengamos como lectores del texto de los compañeros y de las compañeras. Quiero decir, estamos escribiendo autoficción, ¿no? Quiero aclarar esto, porque esto no es un espacio donde venimos a contar cosas como para aliviarnos. Estamos trabajando en términos textuales, literarios, ficcionales. Estamos trabajando una historia personal que va a subir los escalones necesarios para hacer una historia de ficción. Nadie tiene por qué saber que eso que se cuenta es lo que ocurrió. De ninguna manera. Por eso hay tantas cosas que están permitidas, que están dentro del campo del dominio del autor con su propia historia, ¿no? Uno podría contar tantas cosas de la periferia de una historia y sin embargo estar contándolas sin aludir directamente a ella, ¿no? Esto es lo que me parece fundamental, trabajar en relación a este futuro que es acá nomás, ¿no? El sábado próximo, entiendo, un futuro cercano. Es decir, ¿con qué vamos a empezar? ¿Cómo vamos a arrancar? Probablemente muchos de ustedes ya tengan algo, ¿no? Porque me parece, a ver, yo no sé si han agregado, sí, lo de las fotos. No. Ay, qué interesante lo de la biblioteca, que encuentres como las historias, no es como, bueno, el libro que editó Paisanita el año pasado, de Inés Ulanovsky, que se llama Las fotos, gran parte de ese libro se construyó con hallazgos de fotos. Inés es fotógrafa y es archivista fotográfica y documentalista, o sea, se ocupa de documentación fotográfica en distintos lugares. Muchas de las historias de ese libro son con fotos halladas. ¿No les pasó? ¿No hallaron fotos ustedes en la calle? ¿No? Así como se encuentra a veces una carta, un naipe, a veces se encuentran fotos. Y ella reconstruyó la historia de esas fotos, de algunas. La historia de verdad, ¿no? Sí, ¿viste, Mónica? Encontraste. Sí, esa es experiencia. Bueno, a mí me parece que todo, digo, porque eso también puede ser una historia de autoficción, encontrar una foto, buscar a quiénes fueron esas personas, cómo damos con ellos. Es decir, siempre la historia personal es una historia de búsqueda en el momento en que nos sentamos a escribir. Sí, tengo una caja enorme de fotos de archivo familiar que no tengo idea de quiénes son. Y para mí esa caja tiene un titulito así, tiene una etiqueta que es ficción. Y la de mi familia que reconozco es la caja de no ficción, porque ahí todos tienen nombre y apellido, pero el otro es ficción. Algún día me meteré con eso. Son unas fotos fabulosas. Además, son fotos de fines, muchas de esas fotos, hay personajes que nacieron a fines del 1800. Entonces, wow, o sea, ahí hay algo impresionante. Entonces digo, hay muchas maneras de entrar con estos materiales muy sensibles, insisto, las fotos prohibidas de la familia. Sí. Los secretos de la familia. La gente la que se habla y no se nombra. Es muy rico ese mundo, es muy rico, es un mundo en el que se puede entrar de una manera, siempre creo que hay algo del orden de la pesquisa, ¿no? Creo que siempre entramos como en un terreno de lo detectivesco al buscar cosas de la propia historia, porque creo que ahí hay un punto como de quiebre interesante donde decís, yo creo que conozco mi propia historia y puedo dar cuenta de ella, pero justamente algo que aparece y que yo creo que no hay que
ocluir, no hay que tapar. Mirá qué interesante, Marta. No hay que tapar las preguntas, y no hay que responderlas. Todo el texto puede ser una tentativa de responder preguntas cuya respuesta concreta, digamos, siempre se nos va a escapar. Y en todo caso, si todavía quedan familiares, sí, exactamente, sí, Inés las menciona. Creo que a través de este grupo de fotos encontradas pudo dar con los protagonistas de una foto que encontró ella y cuenta esa historia en el libro. Me perdí, no sé qué les estaba contando. Quería decirles que aunque tuvieran, sí, era esto, que aunque hoy estuvieran disponibles personas de la familia para responder interrogantes o cosas que no están demasiado claras, siempre tengan en cuenta que cada uno de ellos va a dar su versión. O sea que la respuesta posta, siempre va a ser probablemente la falta de esa respuesta, el vacío, el silencio, los puntos suspensivos que va a generar esa respuesta, que aunque se dé, nunca va a completar la historia, y eso probablemente pueda ser una de las cosas más ricas de un texto de autoficción. Es decir, mostrar de qué manera estamos frente a esto con ímpetu, con ganas, con deseo, con decisión, pero lo que vamos de esa red que tiramos para pescar, vamos a mostrar mucho desecho, mucho barro y con suerte esa parte que nos asombra y que nos conmueve, que nos estremezca, y le vamos a pasar esa responsabilidad al lector. Nos asombra, nos conmueve, nos estremece, y vamos a construir ese asombro, la conmoción y el estremecimiento de modo tal que todas esas emociones queden en manos del lector, sin ninguna aspiración a cerrarlo, en el sentido de decir, esto es así. Yo creo que es muy frágil en algún punto la costura argumental en la autoficción. Lo que tiene que ser muy sólido y acabado es la factura del texto. Esto es lo que les puedo contar. No sé si hay más preguntas. Claro, es que siempre, Graciela, la historia la construye el lector. Yo no sé qué les pasa a ustedes como lectores, pero a mí, como lectora, me pasa que si no me dejan trabajar en la lectura, si no me dejan entrar, si no me dejan participar, me voy, ¿no? Es muy raro que pueda terminar el libro. Porque siento que no es inclusivo, que me expulsa, que me dieron un artificio, que me dieron una cosa cerrada, me dieron una maquinita con instrucciones de uso, pero yo no me puede pasar nada más que estar parada frente a la maquinita y a su funcionamiento. Y es una cosa que como lectora me resulta muy frustrante. María del Carmen nos agradece. Gracias a vos, María del Carmen. Bueno, muchísimas gracias a las 30 personas que están ahora. Gracias, Maumi. Gracias, Lucía. Gracias. Nos vamos a seguir viendo seguramente con gran parte de todos ustedes, lo cual me pone súper contenta. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Nos vemos entonces pronto. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias.